Bueno, pues hola de nuevo. Vuelvo yo ya para hablar sobre el tercer y último topic de esta charla sobre artritis reumatoide, que lleva como título Caminando por la cuerda floja, gestión de riesgos en artritis reumatoide, que como podréis imaginaros, pues vamos a hablar sobre comorbilidades. Como ya todos sabéis, los pacientes con artritis reumatoide presentan un aumento de comorbilidades debido en parte a la alta carga inflamatoria secundaria a la enfermedad y también al secundario a los tratamientos que nosotros mismos administramos a nuestros pacientes. Como médicos responsables de estos pacientes debemos conocerlos y estar al tanto de ellos para poder hacer una buena gestión de los mismos, ya que estos van a conllevar un peor pronóstico en nuestros pacientes, van a generarles secuelas y empeoramiento de la calidad de vida y también pueden suponer un factor clave en la decisión terapéutica que decidamos para los mismos. Son múltiples las comorbilidades asociadas a la artritis reumatoide, aquí tenéis algunas de ellas, pero como es un topic y necesitamos ser breves y dar unas pinceladas y unas píldoras de saber, digamos, voy a centrarme en 4 de ellos, los que he considerado más importantes. El primero y la estrella, digamos, es el riesgo cardiovascular. Como todos sabéis, los pacientes con artritis reumatoide presentan más riesgo de enfermedad cardiovascular, de hecho es la comorbilidad más frecuente. Algunos datos para apoyar esta frase, pues sabemos que se incrementa hasta casi en un 50% las probabilidades de sufrir un evento cardiovascular, que es un riesgo comparable a los pacientes con diabetes. Además, se estima que hay una incidencia entre un 30 y un 60% en los pacientes con artritis reumatoide de eventos cardiovasculares adversos, destacando la insuficiencia cardíaca, la cardiopatía isquémica, la pericarditis y la miocarditis. Y, por tanto, como podréis imaginaros, también presentan un aumento de mortalidad. Se estima que entre un 50 y un 60% más mortalidad por estos eventos, especialmente de forma precoz. De esta forma, pues más allá de los factores de riesgo cardiovascular que van a aumentar este riesgo, como son el género, la edad, el tabaco, la hipertensión, la dislipemia y la diabetes, debemos saber que la artritis reumatoide es un factor de riesgo cardiovascular independiente. De esta forma, en 2016, el grupo EULAR publica unas recomendaciones para manejo de riesgo cardiovascular en pacientes con artritis reumatoide y otras enfermedades inflamatorias, donde en uno de los puntos se nos recomienda que debemos de hacer una estimación del riesgo cardiovascular periódica de nuestros pacientes con artritis reumatoide en plan de herramientas de estimación del riesgo cardiovascular que son múltiples. La más conocida probablemente por todos pues es el SCORE, y informan que debemos emplear un factor corrector multiplicador de por 1,5 del riesgo, por el mero hecho de que sean pacientes con artritis reumatoide. Dicho esto, en otro de los puntos, que es algo que quería traeros por algo más novedoso quizás, se habla sobre la ecografía carotidia como herramienta para estimar el riesgo cardiovascular. Como sabéis, la ecografía es una herramienta que tenemos en consulta todos, que sabemos emplearla, y la ecografía vascular es muy sencilla, fácil localización, rápida de hacer. Se habla sobre la medición del grosor de la capa íntima media, que resulta patológico a partir de 0,9 milímetros, y la detección de placas de ateroma. La detección de placas de ateroma la marco en negrita, ya que se ha visto una mayor correlación porque el grosor de la capa íntima media puede estar sesgado por otros factores como puede ser la hipertensión o la edad, que puede hacer que se engrose esta capa. A la hora de realizar la ecografía carotidia, colocamos al paciente en decúbito supino con el cuello ligeramente hiperextendido y se debe realizar de forma bilateral. Primero un plano transversal para ubicarnos, después pasaríamos a longitudinal y a la altura de a 1 centímetro de la bifurcación realizaríamos esta medición. Os lo digo porque se trata de un factor modificador del riesgo, principalmente en aquellos pacientes que clasificamos como riesgo intermedio, que nos lo puede llegar a clasificar como riesgo alto o incluso muy alto. Y en esos casos deberíamos tenerlo en cuenta e intensificar las medidas de control cardiovascular en estos pacientes. Pasando a la siguiente comorbilidad que quería mencionaros, es la osteoporosis, que se ha influenciado por riesgos clásicos de la enfermedad, como puede ser la edad, el sexo femenino, el bajo índice de masa corporal, el tabaquismo o el sedentarismo y otros riesgos derivados de la propia enfermedad, como la alta carga inflamatoria o los efectos secundarios al tratamiento, a mencionar los glucocorticoides. Todo esto va a hacer que nuestros pacientes con artritis reumatoide presenten hasta 2 veces más riesgo de fractura vertebral y de cadera que la población general. Aquí os traigo un algoritmo para poder ubicarnos un poco y saber en qué pacientes con artritis reumatoide deberíamos iniciar un estudio de osteoporosis. Por una parte, a partir de los 50 años se recomienda realizarlo en todos ellos. En la franja de edad de los 40 a los 50 años se recomiendan aquellos pacientes donde hayamos empleado una corticoterapia de más de 2,5 miligramos de prednisona al día durante más de 3 meses, pacientes con una alta actividad inflamatoria de la enfermedad, con ACPAs a títulos elevados y los factores que se incluyen en la casilla de los pacientes menores de 40 años, que son fracturas de bajo impacto en mayores de 30 años, empleo de altas dosis de glucocorticoterapia, pacientes con un bajo nivel funcional y pacientes con caídas frecuentes. En todo este cúmulo de pacientes se recomienda realizar un estudio de osteoporosis, normalmente se recomienda la densitometría y en el caso de que lo precisen, pues iniciar un tratamiento para la misma. Pasando a la tercera comorbilidad que me gustaría mencionaros, son las neoplasias.
Pese a que no hay un consenso entre los estudios consultados, sí que se ha visto que hay un incremento ligero del riesgo de neoplasia en nuestros pacientes con artritis reumatoide. Sobre todo a nivel de cáncer hematológico se ha visto que existe un aumento del riesgo de linfoma y se ha visto que este aumento de riesgo está en relación con la actividad de la enfermedad. De hecho, aquellos pacientes con una actividad de la enfermedad media se ha visto que presentan hasta 8 veces más riesgo de linfoma y aquellos con una actividad de la enfermedad alta se ha visto que el riesgo se puede multiplicar hasta por 70. En el caso de los tumores sólidos sí que se ha visto una mayor relación con el cáncer de pulmón, pero también es verdad que un factor de riesgo de la artritis reumatoide es el tabaquismo y lo es también del cáncer de pulmón. Y así como dato, también se ha visto una menor incidencia de cáncer de colon y mama en los pacientes con artritis reumatoide. En cuanto a recomendaciones, pues no hay ninguna en específico, simplemente realizar el cribado de neoplasias de la población general, aplicarlo también en nuestros pacientes. Y ya por último, la última comorbilidad que me gustaría mencionaros son el tema de las infecciones, que como os podréis imaginar, pues los pacientes con artritis reumatoide van a presentar también un mayor riesgo de infecciones, principalmente a nivel pulmonar, a nivel cutáneo y a nivel articular. Todo ello debido pues, a factores relacionados con la enfermedad, como puede ser la disfunción inmunitaria de la artritis reumatoide y la inflamación sistémica, y factores relacionados con el tratamiento, pues los tratamientos inmunosupresores que solemos emplear en práctica clínica. Como datos para apoyar este riesgo, pues sabe que los pacientes con artritis reumatoide presentan hasta 2 veces más riesgo de infecciones graves, de infecciones que requieran ingreso hospitalario que la población general. Y también se ha visto que las infecciones no graves, las que no requieren ingreso, son más frecuentes en aquellos pacientes con una alta carga de la enfermedad, los que no están controlados. ¿Qué debemos hacer con estos pacientes? Pues darle importancia a la prevención. Realizar un estudio serológico previo con los virus de hepatitis B, de hepatitis C, el VIH, el UES, tuberculosis y otras infecciones que podemos añadir según factores de riesgo, como puede ser el papiloma, el citomegalovirus, el virus varicela zoster, etc. Y poner medidas a ello, pues según los circuitos internos de cada hospital, remitir al paciente a infecciosas o a preventiva para la vacunación que requiera y recordar la importancia de la higiene dental. Y ya para finalizar, como mensajes para llevar a casa, pues como hemos podido ver, los pacientes con artritis reumatoide presentan un aumento de las comorbilidades, a destacar el elevado riesgo cardiovascular, recordar que debemos emplear el factor modificador de multiplicación de por 1,5 del score, también recordar el papel que puede jugar la ecografía vascular, que es una herramienta que tenemos muy a mano y que es muy sencilla de realizar. También presenta mayor riesgo de osteoporosis, en que pacientes debemos realizar un criado con densitometría, como hemos visto, evitar también el uso prolongado de corticoterapia. También van a presentar un mayor riesgo de neoplasias, que es algo más controvertido, pero sí que valorar el riesgo elevado de linfoma y que está relacionado con la actividad de la enfermedad. Y también un mayor riesgo de infecciones, pues darle importancia a la prevención, remitir a estos pacientes a preventiva cuando lo requieran y vacunarlos.